En este momento la guerra está alcanzando un nuevo nivel. Tropas rusas en Bielorrusia. Marcha hacia Kiev. Impactante. Crimea bajo la mira de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La defensa antiaérea rusa no salva. La industria de defensa rusa arde desde Stavropol hasta Yaroslavl. El Kremlin está en histeria. El lanzamiento del Burevestnik nuclear es una catástrofe. El misil asesino está en la rampa de lanzamiento. La última oportunidad o una nueva guerra. Esto es lo que realmente se decidirá en Alaska. Putin juega con astucia. Trump es impredecible. Europa da la voz de alarma. Las tensiones aumentan. Protestas contra Putin en Alaska, división en la UE y el juego secreto de China. ¿Qué hay detrás de la próxima cumbre entre Trump y Putin? El del búnker está en pánico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan. Estas imágenes están arrasando en Internet. La retaguardia de Rusia está en llamas. Zelensky promete resistir hasta el final. Sensación, la máquina militar de EU se acelera. A Ucrania le espera un gran suministro de armas. Occidente acelera el envío de armas letales. Esta es una nueva etapa de la guerra. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Impactante. ¿Las tropas rusas ya están en Bielorrusia? ¿Maniobras o el ejército ruso prepara otra ofensiva? Kiev está en la mira. Crimea está en llamas. La defensa antiaérea rusa, expuesta por agentes ATESH, el enemigo concentra equipo militar en la península. Un poderoso ataque Fuerzas Armadas Ucrania se acerca. La industria defensa rusa arde Stavropol a Yaroslavl. El Kremlin está en pánico. Todos los detalles explosivos a continuación en el reportaje. Alrededor de las 3 de la madrugada del 12 de agosto, drones ucranianos atacaron la planta química Monocristal en Stavropol, Rusia. Los residentes locales escucharon 5 explosiones, tras lo cual se desató un incendio en la empresa. Las autoridades de la ciudad afirman que los drones fueron neutralizados por la guerra electrónica y que el ataque fue repelido. Sin embargo, las densas columnas de humo evidencian algo muy distinto. La planta química es un productor clave de cristales sintéticos, utilizados, entre otras cosas, en la fabricación de armamento para el ejército ocupante. En la ciudad rusa de Yaroslavl, durante la noche, se incendió una fábrica de productos de pintura y barniz. El fuego se extendió por 4.500 metros cuadrados, lo que provocó el colapso del techo del edificio. Al incendio se le asignó el tercer nivel de dificultad, el más alto. La empresa produce materiales de pintura y barniz, en particular recubrimientos especiales para equipos militares. La publicación Bloomberg informa sobre los exitosos ataques a objetivos estratégicos en Rusia, como resultado de los cuales dejan de funcionar. De este modo, la refinería de petróleo rusa en Saratov, propiedad de PAO Rosneft, dejó de recibir petróleo tras el ataque de un dron el domingo, 10 de agosto. Mientras tanto, en el frente de la guerra ruso-ucraniana, la situación es dinámica. El Centro de Análisis Deep State informa que en los últimos días las tropas rusas han intensificado su avance en dirección a Dobropoli. En particular, intentan afianzarse cerca de la carretera Dobropoli-Kramatorsk. Hasta la fecha, nuestros socios europeos y los Estados Unidos de América este mes nos han hecho una buena entrega tanto de artillería de largo alcance como de municiones de alta precisión y misiles de largo alcance. Por eso digamos que nos mantenemos firmes en una defensa activa. Desde el lado opuesto del frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan. Los ucranianos liberaron 2 aldeas en la región de Sumy, Stepnoye y Novokonstantinovka. Dirección de Kursk. En la dirección de Sumy, nuestros pequeños grupos tácticos, realizaron un buen reconocimiento en combate, capturaron algunos puntos de apoyo del enemigo, posiciones fortificadas y puntos de observación, tomaron una pequeña cantidad de prisioneros y ahora se han afianzado en esa línea de posiciones y, avanzaron un poco, se infiltraron en la línea de defensa enemiga y empujaron un poco la línea defensiva hacia adelante. Parece que cuanto menos éxitos tiene Putin en el frente, mayores son sus apetitos. A Bielorrusia han llegado las primeras unidades rusas para participar en los ejercicios conjuntos, cuya fase activa está prevista para septiembre. Se trata de varios cientos de militares rusos y un par de decenas de unidades de equipo.
Ahora van a hacer un reconocimiento, a realizar ejercicios a gran escala con incursiones en el territorio de las antiguas repúblicas bálticas. Su objetivo principal es capturarlas, consolidar su poder y arrastrar a toda Europa, digamos, a negociaciones diplomáticas para que renuncie completamente al apoyo fundamental que brinda a Ucrania. Y, en consecuencia, creo que Putin presentará ciertos ultimátums importantes respecto a la ubicación de las bases militares de los países de la OTAN. Mientras tanto, mientras Putin Napoleonovich conquista cada vez más territorios en su cabeza, las mujeres rusas han decidido repeler drones con campanillas, papel de aluminio y cartón. Han llamado a esta innovación Trinchera 25. Es un dispositivo muy simple, diseñado para crear una emisión de sonido dirigida, capaz de interferir con el funcionamiento de vehículos aéreos no tripulados. La Iglesia rusa, o más precisamente sus líderes, inspiró a los rusos a crear este milagro, afirmando que el repique de campanas es mejor que los drones. ¿Guerra o paz? Trump, Putin y un escenario impredecible en Alaska. Europa advierte, ninguna concesión al del búnker. ¿Qué responderá Trump? ¿Quién superará a quién? Las apuestas están más altas que nunca. Impactante, la servidumbre de Putin contra el zar. El Kremlin apuesta por las negociaciones. ¿Quién saldrá victorioso y qué precio pagará Ucrania? Véalo a continuación en nuestro reportaje. Faltan solo unos días para la histórica reunión de los presidentes de EU y Rusia en Alaska. La cumbre, que nadie esperaba tan pronto, promete convertirse en un punto de inflexión en la guerra ruso-ucraniana. ¿Pero es realmente así? Europa ya advierte, no se puede aflojar la presión sobre Moscú. Kiev rechaza categóricamente cualquier concesión territorial. ¿Qué es esto entonces? ¿Una oportunidad para la paz o un nuevo juego antes de un derramamiento de sangre aún mayor? Con alta probabilidad se puede suponer que en las negociaciones en Alaska pueden surgir diferencias sustanciales en las posiciones de Estados Unidos y Rusia respecto a las condiciones para poner fin a la guerra y sobre la disposición de Rusia a un alto el fuego. Podría discutirse la idea de un alto el fuego parcial o de un alto el fuego por etapas en el que, en un primer momento, se podría acordar un cese de hostilidades en el espacio aéreo. La idea se está discutiendo, pero tampoco está claro si Putin aceptará esto o no. Una opción bastante posible es que las partes puedan acordar el inicio de negociaciones para un alto el fuego. Esto podría ser una especie de concesión por parte de Putin. La guerra continuará, pero las negociaciones no tratarán solo sobre algún acuerdo de paz condicional, como ocurrió en Estambul, cuando era evidente que las partes tenían posiciones completamente opuestas. No, ahora ya se discutirá un tema concreto, el alto, el fuego. Ni Ucrania ni Rusia estarán satisfechas con los resultados de la resolución de la guerra con la mediación de Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones valen el esfuerzo, incluso si no funcionan, dice el vicepresidente de EU, J.D. Vance. Él señaló que, a su parecer, poner fin al conflicto parece una tarea muy difícil. Si tomas la actual línea de contacto entre Rusia y Ucrania e intentas encontrar algún tipo de acuerdo a través de negociaciones que satisfaga tanto a los ucranianos como a los rusos, donde puedan vivir en relativa paz, donde cesen los asesinatos, eso no hará demasiado feliz a nadie. Y tanto los rusos como los ucranianos probablemente, al final, estarán descontentos con esto. Pero no creo que puedas sentarte y llevar a cabo estas negociaciones sin el liderazgo de Donald Trump. J.D. Vance, vicepresidente de EU, en una entrevista para Fox News. Europa, por su parte, insiste en que cualquier cuestión territorial debe discutirse exclusivamente con la participación de Ucrania y los aliados europeos. En los últimos días ha habido consultas intensas en todos los niveles políticos y administrativos. Hoy tendré otra conversación telefónica con el presidente Trump. Nos estamos preparando activamente a nivel europeo junto con el gobierno de Estados Unidos para esta reunión y esperamos que el gobierno de Ucrania y el presidente Zelensky participen en ella. No podemos aceptar que las cuestiones territoriales entre Rusia y Estados Unidos se discutan o resuelvan sin la participación de los europeos y los ucranianos. Espero que el gobierno estadounidense comparta la misma opinión. Por eso se está llevando a cabo una coordinación tan estrecha.
Por su parte, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, afirma que Washington no cederá ante Moscú. Realmente esperamos que esta presión por parte del presidente Trump, los paquetes de sanciones que están sobre la mesa y las sanciones secundarias que ya se han impuesto a todos los que ayudan a Rusia, convenzan al presidente Putin de que ya es hora de detener finalmente su agresión. Sin embargo, el comportamiento del 47º presidente sigue siendo impredecible. Una semana antes del 8 de agosto, todos esperaban nuevas sanciones contra Rusia. Pero Donald Trump dio un giro brusco y anunció una cumbre con Putin. La postura de la Casa Blanca sigue siendo poco clara. Se discutieron opciones hipotéticas de intercambio territorial, pero los detalles son inciertos y contradictorios. Según fuentes estadounidenses, Trump está principalmente interesado en lograr un acuerdo de alto el fuego. Todo lo demás viene después. Por lo tanto, si Putin se niega a llegar a algún acuerdo concreto, bueno, eso podría provocar una nueva crisis en las relaciones entre Trump y Putin. La irritación de Trump solo podría aumentar. Sabe, una vez Trump se decepcionó de Putin después de varios meses de conversaciones telefónicas infructuosas. Y ahora sería la segunda vez. Esto ya se percibiría, sabe, como si simplemente te hubieran dejado tirado, así de simple. Esto podría causar aún más irritación en Trump. Pero Putin quiere otra cosa. Putin quiere recuperar la confianza de Trump. Por eso creo que de todos modos, Putin va a proponer diferentes combinaciones intermedias, astutas, donde habrá algunas concesiones formales, pero de tal manera que esas concesiones no sean muy aceptables para Ucrania. Como ya he dicho, el objetivo de Putin es desviar la ira de Trump, la irritación de Trump hacia Ucrania, para que Ucrania parezca culpable de que no se logren alcanzar algunos acuerdos de paz. Mientras tanto, dentro de la élite rusa, poco a poco se está gestando una división. Según The New York Times, la camarilla de Putin está cada vez más descontenta con la guerra en curso contra Ucrania y con el estricto régimen totalitario en el Kremlin. Entre quienes no temen expresar su opinión se encuentra Dmitry Kozak, uno de los colaboradores más antiguos de Putin. Fue precisamente Kozak quien instó al dictador ruso a iniciar negociaciones de paz. Con optimismo también ve la cumbre el principal negociador del búnker, Kirill Dmitriev. Los pseudoconservadores y otros instigadores de la guerra no sonreirán el 15 de agosto de 2025. El diálogo entre Putin y Trump traerá esperanza, paz y seguridad global. Mientras todo el mundo busca formas de poner fin a la guerra, en Rusia siguen utilizando sus métodos favoritos de difusión de noticias falsas. El Kremlin intensifica la desinformación, acusando a Kiev de no querer la paz, de bloquear las negociaciones y de falta de transparencia en los intercambios de prisioneros. Y el principal portavoz de la madre Rusia, Vladimir Solovyov, incluso ha dicho que después de la cumbre la guerra en Ucrania no terminará, insinuando nuevos conflictos, por ejemplo, en el Cáucaso Sur. Es hora de ganar. Ganar. Y no fingir que no hay guerra, como sucede en la sociedad, donde un viernes por la noche sales en una gran ciudad y piensas, ¿qué está pasando realmente? ¿De verdad hay una guerra en algún lugar? De verdad la hay. Y es una guerra terrible. Y esto hay que entenderlo muy claramente. Y lamentablemente, para todos, no terminará con una reunión en Alaska. Eso también hay que entenderlo. Al mismo tiempo, también hay que entender que lo que está ocurriendo en el Cáucaso Sur es un problema muy, muy grande. Y el Caspio pronto podría encontrarse en una situación en la que incluso puedan aparecer bases de la OTAN allí. Y esto es tan peligroso que, si lo analizamos desde una perspectiva geopolítica, puede llevar a consecuencias tales que esta podría no ser la última operación militar especial de nuestra generación. En mi opinión, las negociaciones en Alaska no son el final. Más bien es el comienzo de una nueva etapa en el proceso de negociaciones. ¿Cuándo y cómo terminará? Aún no hay respuesta a esa pregunta y creo no la obtendremos de inmediato. La cumbre Trump-Putin se celebrará en la ciudad de Anchorage, Alaska, un lugar con un simbolismo histórico y geopolítico especial. Según The New York Times, el Servicio Secreto de Estados Unidos ya ha alquilado aquí una casa de 6 habitaciones para las negociaciones entre los líderes. Al mismo tiempo, la cuestión de la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue abierta. Si él será el tercer participante en las históricas negociaciones, se sabrá el 15 de agosto. Impactante. Los estadounidenses protestan en Alaska.
Una nueva ola de confrontación con Rusia está cobrando fuerza. La UE apoyó a Ucrania antes de la reunión del siglo. Orbán sabotea con un "no es asunto mío". No sé nada. China está cambiando las reglas del juego. Conversación secreta entre Xi y Trump antes de la cumbre en Alaska. Ustedes serán los primeros en conocer todos los detalles. El presidente de EU, Trump, cometió 2 lapsus al declarar que volaba a Rusia para reunirse con Putin. Los residentes descontentos de Alaska están organizando protestas bajo el lema Alaska con Ucrania. Se oponen a la llegada de un criminal de guerra. Voy a ver a Putin, viajaré a Rusia este viernes. Esto será algo grandioso. Vamos a Rusia, esto tendrá una gran importancia. Y lo que suceda, ustedes serán los primeros en saberlo. Pero creo que esto es un desliz muy serio que podría haber ofendido a los representantes de ese estado estadounidense. Putin, entusiasmado, sigue llamando a los líderes de los llamados países amigos y presume de su encuentro con Trump. Esto, evidentemente, es otro elemento más de la propaganda y la diplomacia rusa. Y nuevamente, esto inevitablemente obstaculizará los siguientes pasos cruciales para aislar completamente al dictador ruso. La postura de Trump respecto a Rusia se ha suavizado nuevamente. Él espera no solo reunirse con Putin, sino también convencerlo de encontrarse con Zelensky. Además, Trump prácticamente volvió a culpar a Ucrania de iniciar la guerra. Me preocupó un poco el hecho de que Zelensky dijera que necesitaba obtener la aprobación constitucional. Él no tenía aprobación para iniciar la guerra, para matar a todos. Pero necesita aprobación para comenzar el intercambio de territorios, porque habrá un intercambio de tierras. Lo sé por conversaciones con Rusia. La próxima reunión será con Zelensky y Putin. Yo estaré allí si es necesario, pero quiero organizar una reunión entre los 2 líderes. Aquí el matiz es que en general permitimos la guerra como tal. Es decir, esta es una crítica clásica de Trump al gobierno ucraniano y personalmente al presidente Zelensky. Lo hemos escuchado repetidamente. Pero el hecho de que Trump exprese ciertas narrativas prorrusas, eso está presente. Y otra declaración poco común. Trump contó que consultó con el primer ministro de Hungría, Orbán, sobre la guerra ruso-ucraniana. Le pregunté, ¿puede Ucrania vencer a Rusia? Orbán me miró y dijo, ¿qué pregunta tan tonta? Rusia es un país enorme y han conquistado sus territorios mediante guerras. Siempre están en guerra. Eso es lo que hacen. Dijo, China los vencerá con el comercio y Rusia los vencerá con la guerra. Fue una declaración muy interesante. Esto, una vez más, demuestra de qué fuentes recibe Trump la información directamente. Entendemos perfectamente que Orbán no es alguien que apoye el éxito de Ucrania. Y eso significa que es necesario establecer una cooperación y comunicación más productiva con Trump, utilizando todos los canales posibles. Otro aliado de Putin, el primer ministro de Eslovaquia, Fico, también comentó sobre la próxima reunión. Pero el intento de desacreditación, al parecer, volvió a fracasar. ¿Recuerdan esa vieja verdad africana que tanto me gusta repetir? No importa si los elefantes pelean o tienen sexo, siempre sufre la hierba. Independientemente de cómo terminen las negociaciones de los elefantes el 15 de agosto, la hierba sufrirá. En este caso es Ucrania. El jefe del Pentágono, Haakseth, declaró que gracias a las acciones de Trump, Putin siente presión. El presidente Trump ya ha cambiado las reglas del juego. Él creó las condiciones para una posible solución pacífica, que fue su objetivo desde el principio en un campo de batalla muy complicado. No creo que Putin hubiera aceptado reunirse si no hubiera sentido presión. Y esa es nuestra oportunidad. En la fase de negociaciones puede haber, y probablemente habrá, intercambios de territorios, habrá concesiones, nadie estará satisfecho, pero si alguien puede lograrlo, ese es el presidente Trump. Al mismo tiempo, Trump todavía no presiona al principal socio de Rusia y una vez más ha pospuesto por 90 días el aumento de aranceles a los productos provenientes de China. Con China tenemos buenas relaciones, como probablemente hayan escuchado. Ellos tienen enormes aranceles que pagan a Estados Unidos. Bueno, ya veremos qué pasa. Se han comportado bastante bien. Tengo una relación muy buena con el presidente Xi. No hay problemas con la India democrática. Pero con la China autocrática, donde por supuesto el Partido Comunista está en el poder, hay matices. Lo mismo vemos en la situación con Rusia, donde hay 0% de aranceles. La misma situación tenemos con Corea del Norte, donde también hay 0% de aranceles. Por eso, esto demuestra que Trump no tiene una política unificada sobre este tema. Los líderes de la Unión Europea, antes de la reunión en Alaska, publicaron una declaración conjunta en apoyo a Ucrania. El primer ministro de Polonia, Tusk,
declaró que Estados Unidos prometió consultar con sus socios europeos antes de reunirse con Putin. Las autoridades rusas deben saber que Occidente, incluidas las naciones europeas, no aceptará las exigencias rusas, que de hecho representan la anexión de territorios ucranianos. La parte estadounidense se comprometió a consultar con sus socios europeos antes de la reunión en Alaska y a escuchar su posición. En cuanto a esta reunión, tengo muchos temores y esperanzas, ya que el presidente Trump, diría yo, utiliza de manera muy hábil la táctica de la imprevisibilidad. Desde el punto de vista de Trump, la comunicación con los líderes europeos no es un deseo de obtener información adicional ni de coordinar acciones. No, es un deseo de obtener un halo de legitimidad y apoyo respecto a los resultados de la futura reunión en Alaska. Pero desde el punto de vista de los propios líderes europeos, ¿no? Desde el punto de vista de Ucrania, sigue siendo una oportunidad de llegar hasta Trump. Realmente es difícil predecir el resultado de la reunión en Alaska, pero el hecho positivo es que Europa está interesada en su propia seguridad y no dejará a Ucrania sin apoyo bajo ninguna circunstancia. Rusia vuelve a blandir su garrote nuclear. El misil asesino Burevestnik vuelve a estar en la línea de salida. Putin sube la apuesta. Un nuevo lanzamiento de armas nucleares podría cambiarlo todo. El miedo se apodera de Occidente. Las consecuencias son impredecibles. Todos los detalles impactantes, míralos ahora mismo. Rusia prepara nuevas pruebas de uno de los 5 tipos de su arma milagrosa. Se trata del misil Burevestnik, al que en Estados Unidos apodaron Chernóbil volador. Todo por su motor nuclear. El peligro del misil radica en que, si se destruye el reactor, ya sea porque es derribado o sufre un accidente o catástrofe, una zona bastante grande quedará contaminada. Y nadie en su sano juicio quiere eso. Por eso, los estadounidenses ya abandonaron ese proyecto antiecológico en su momento. El experto en armas nucleares, Dekar Evalet, llamó la atención sobre el hecho de que el Kremlin se está preparando para probar su análogo de este tipo de arma. Según él, esto lo demuestra la intensificación de los trabajos en el polígono de Pankovo, en el archipiélago de Nueva Zembla. Además, la posibilidad de pruebas se ve respaldada por el hecho de que Estados Unidos envió un avión de reconocimiento radiológico de la Fuerza Aérea hacia Nueva Zembla. Este avión está equipado con sensores para rastrear pruebas nucleares. Más tarde, en el SWIG señalaron que la aeronave despegó de la base aérea británica de Mildenhall y estuvo volando en círculos sobre el mar de Barents durante unas 14 horas. Si explota, contaminará todo a su alrededor. Por eso, en cuanto los rusos empiezan a hablar de que van a probar algo y empiezan a agitar activamente las alas por allí, inmediatamente algún avión de reconocimiento estadounidense o un medidor de radiación se dirige a esa zona y comienza a sobrevolar el área, registrando todo lo que sucede. El desarrollo del Burevestnik comenzó en Rusia ya en el año 2001. Sin embargo, fue Putin quien habló de ella públicamente por primera vez y lo hizo en 2018. Lo hizo de manera grandilocuente. Afirmó que su alcance era ilimitado y que la trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Durante este tiempo, Rusia probó el Burevestnik 13 veces y todos los intentos terminaron en fracaso, aunque uno de ellos sí se considera exitoso. En esa ocasión, la Wunderwaffe rusa logró volar nada menos que 35 kilómetros. De los 13 lanzamientos, todos fueron fallidos. Hubo un lanzamiento en el que el misil voló 35 metros, 35 kilómetros en 2 minutos. Y ese se considera el lanzamiento más exitoso, porque entonces lograron registrar todos los parámetros que querían obtener. También existe la suposición de que cuando ocurrió el gran accidente en Nusekse, ese accidente, esa catástrofe en la que murieron personas y hubo una gran liberación de radiación, estuvo relacionada. Una de las versiones es que estuvo relacionada con este misil Burevestnik. Putin sacó el Burevestnik de sus reservas nucleares, no por casualidad. Es otra herramienta de intimidación. Se está creando todo un revuelo alrededor de esto. Rusia es tremendamente grande, tremendamente poderosa, tiene un montón de armas, tiene 5.500 ojivas nucleares, aunque en realidad no se sabe en qué estado están. Pero aparte de Burst, probablemente nadie lo sabe.
Además se acerca la fecha límite del ultimátum de Trump y ahora hay que hacer algo. Por eso se cierra el espacio aéreo sobre Kapustin Yar para que todos piensen en qué se va a probar allí, si va a volar el Burevestnik o si será otra cosa, y todo el mundo se pone tenso. Luego se anuncia que ahora volverán a hacer pruebas con el misil Burevestnik o con algo más. ¿Pueden los rusos realizar pruebas del Burevestnik? Probablemente sí pueden. ¿Tendrá éxito? En Rusia dirán que sí. Pero, como muestra la estadística de pruebas anteriores de este lanzamiento, solo pueden salir perjudicados los propios rusos. Explosión en el frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están destrozando a los ocupantes en la dirección de Kupiansk. Ruptura y contraofensiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están logrando lo imposible. Rusia, en pánico, está trasladando fuerzas. Ucrania y Europa están preparando un plan contundente contra el Kremlin. Impactante. Putin quiere nuevas tierras. La dura respuesta de Zelensky y las retaguardias ardientes de Rusia. Todos los detalles candentes del frente, véalos ahora mismo. Aprovechando la posible tregua, el ejército ruso está trasladando activamente columnas de vehículos blindados, tanques y personal al frente. Según los videos publicados, el equipo de ocupación se dirige hacia las regiones de Zaporizhia y Donetsk. Según los expertos militares, es precisamente allí donde podrían producirse acciones de asalto masivas por parte de los rusos en un futuro próximo. Ahora mismo el grado de realización está lejos, digamos, de los planes establecidos, gracias al heroísmo de nuestros defensores. Pero estos pedazos de territorio pueden decir, vamos a intercambiar estos pedazos de territorio. Dejaremos completamente la región de Jersón y la región de Kharkov. Y ustedes, por favor, entréguenos lo que hemos inscrito en nuestra llamada Constitución, es decir, partes de Donetsk, la mitad de Donetsk que queda, alrededor del 30 o 40%, la mitad de Jersón, la mitad de la región de Zaporizhia. Esa podría ser la conversación que se lleve a cabo. El dictador ruso también presiona a Ucrania a nivel diplomático. Sin lograr éxitos significativos en el frente, Putin aún no pierde la esperanza de arrebatarse cada vez más partes de Ucrania. Quiere intercambiar una pausa en la guerra, en los asesinatos, por la legalización de la ocupación de nuestra tierra. Quiere obtener un botín territorial por segunda vez. Le permitieron tomar Crimea y eso llevó a la ocupación en las regiones de Donetsk y Lugansk. No recibió un castigo preventivo cuando reunió un contingente en nuestras fronteras. Esto condujo a una guerra a gran escala y a la ocupación de más partes de Ucrania. Ahora Putin quiere que le perdonen la toma del sur de nuestra región de Jersón, Zaporizhia, todo el territorio de Lugansk, Donbass y Crimea. No permitiremos este segundo intento de división por parte de Rusia. Conociendo a Rusia, donde hay un segundo intento, habrá un tercero. Por eso nos mantenemos firmes en posiciones ucranianas claras. Si Putin no quiere la paz, hay que obligarlo a quererla. Precisamente para esto, Ucrania y Europa han presentado su propio plan para poner fin a la guerra. Como escribe The Wall Street Journal, el primer paso de cualquier arreglo debe ser el alto el fuego. Además, el plan establece que el intercambio de territorios solo es posible sobre una base recíproca. Es decir, si Ucrania retira sus tropas de unas regiones, Rusia debe retirar las suyas de otras. Primero, debe haber un final honesto de la guerra. Y esto depende precisamente de Rusia. Es Rusia la que debe terminar la guerra que comenzó. Segundo, Ucrania y todos los socios, de todos modos, reconocen la necesidad de un alto el fuego, de poner fin a los asesinatos. Solo un actor se opone a esto, Putin. La única carta que tiene en la mano es la posibilidad de matar y trata de vender el cese de las muertes al precio más alto posible. El cese de las muertes al precio más alto posible. Al mismo tiempo, según afirman periodistas occidentales, los funcionarios europeos insisten en que cualquier concesión territorial por parte de Ucrania debe estar respaldada por fuertes garantías de seguridad, en particular la posible membresía de Ucrania en la OTAN. No se necesita una pausa en los asesinatos, sino una paz real y duradera. No un alto el fuego en algún momento futuro, dentro de meses, sino de inmediato. Y mientras no se haya alcanzado un alto el fuego, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan expulsando a los ocupantes de nuestra tierra. Según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania están contraatacando y logrando avances en la dirección de Kupiansk por segundo día consecutivo.
Según los mapas geolocalizados publicados en Internet, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron recientemente ataques enemigos y avanzaron hacia el suroeste de Kondrashovka. Al mismo tiempo, en el informe del día anterior, los analistas informaron que la parte ucraniana también avanzó en el suroeste de Rodkovka, que se encuentra al norte de Kupiansk. Además, nuestras fuerzas de defensa liberaron y limpiaron completamente la localidad de Vesalevka, en la región de Sumy. Según el Estado Mayor, en la operación participaron unidades del 33º Regimiento Independiente y del 24 Batallón de Asalto Independiente. Como resultado de la operación, el enemigo sufrió pérdidas significativas. Mientras tanto, el ocupante ya está cerca de semirodear la aglomeración Pokrovsko-Mirnograd, lamentablemente, constatan los analistas militares. En la zona de Radinskoye, el enemigo logró avanzar unos buenos 4 o 5 kilómetros. Los principales combates se están librando ahora en la zona del ferrocarril, en el tramo Dorozhno-Radinskaya. Geográficamente la formación militar aún no está rodeada, pero la logística está prácticamente cortada y llevar o sacar algo ya prácticamente. Bueno, se vuelve imposible. Los rusos también intentaron irrumpir en el propio Pokrovsk. De los 150 ocupantes, solo unos 30 llegaron a la ciudad, pero incluso esos al final no lograron nada. Sin embargo, los expertos militares no descartan que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan verse obligadas a abandonar la ciudad si la ofensiva de los ocupantes no disminuye. No obstante, por ahora no hay indicios de ello, y nuestros defensores resisten valientemente los ataques del enemigo. Si está destinado que tengamos que abandonar Pokrovsk, entonces 2 o 3 días extra o incluso una semana de presencia de nuestras tropas en esta ciudad y luego la retirada no se justifican. Durante un año de combates cerca de Pokrovsk se ha destruido bastante personal y equipo enemigo. Podemos decir que Pokrovsk ya ha cumplido su misión militar varias veces. Por eso, tomémoslo con calma. En la guerra, a veces hay que retirarse para ocupar otras posiciones donde quizás sea más fácil mantener la defensa. No se abren ninguna clase de puertas ni espacios libres por donde los rusos puedan avanzar significativamente. Nada de eso. Sin embargo, para los propios habitantes de Erefía, más allá de la acera, las cosas no son, por decirlo suavemente, tan buenas. Los rusos, al igual que los ucranianos, se están acostumbrando a vivir bajo bombardeos constantes. Pero a diferencia del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan exclusivamente objetivos militares y no civiles como Putin. Los rusos se quejan en masa de explosiones y un incendio en el centro regional, en la zona de una refinería de petróleo local, que se ha convertido en un objetivo legítimo de los drones. Señor, ayúdame. Casi no pudimos dormir. Según los medios rusos, esta noche en Saratov y Engels se escuchó toda una serie de explosiones, aproximadamente 8. Los rusos afirman que supuestamente funcionó la defensa antiaérea y que también se vieron destellos en el cielo. Sin embargo, la refinería en llamas es una clara prueba del mal funcionamiento de la defensa antiaérea de los ocupantes. Allí está pasando algo absolutamente muy fuerte. Dios mío, joder. En el aeropuerto de Saratov se han impuesto restricciones temporales para la llegada y salida de aviones. Además, el gobernador de la región rusa declaró que existe la amenaza de nuevos ataques con drones. Apocalipsis de misiles para el Kremlin. Washington está preparando armas mortales para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ocupantes están en pánico. Occidente se une y arma a Ucrania hasta los dientes. Estados Unidos y Europa están invirtiendo miles de millones en el ejército ucraniano. Misiles de largo alcance en manos de Ucrania, una pesadilla para Putin. El final del hombre del búnker está cerca. Casi $500 millones para la compra de armas estadounidenses. 486 millones están siendo asignados por Noruega, Suecia y Dinamarca para la compra de armamento defensivo estadounidense por iniciativa de la OTAN. La ayuda se proporcionará en el marco de la nueva iniciativa Prioritized Ukrainian Requirement List.
La asistencia bajo PURL garantizará la rápida llegada a Ucrania de armas y equipos para reforzar la defensa aérea, en particular la compra de misiles para el sistema Patriot. Este verano hemos sido testigos de cómo Rusia continúa implacablemente sus ataques ilegales contra Ucrania a lo largo de la línea del frente y contra objetivos civiles en las ciudades. Con esta contribución, queremos facilitar el acceso rápido de Ucrania al equipo necesario, al mismo tiempo que fortalecemos la cooperación de la OTAN en materia de defensa de Ucrania y garantizamos la paz en los términos de Ucrania. Ture Oes Sandvik, ministro de Defensa de Noruega. Países Bajos ya ha financiado un paquete de ayuda de valor similar y en el próximo periodo se proporcionarán varios paquetes más de este tipo en el marco de PURL. Estos paquetes de ayuda incluyen apoyo a la defensa antiaérea, municiones y otros equipos importantes. Cada paquete de ayuda tendrá un valor aproximado de $500 millones. Paralelamente a esta iniciativa, en Estados Unidos se aprobó la venta a Ucrania de servicios de mantenimiento para los obuses 777 por un monto superior a $200 millones. Los acuerdos consisten en 2 contratos. El Departamento de Estado tomó la decisión de aprobar la posible venta al gobierno de Ucrania en el extranjero de equipos, servicios de reparación y apoyo al funcionamiento de los obuses M777 y equipos relacionados por un monto de aproximadamente $104 millones. La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa proporcionó la certificación requerida, notificando al Congreso. Las entregas incluirán asistencia técnica, capacitación, instrucciones y otros elementos de apoyo logístico y mantenimiento. El contratista principal será la empresa BAE Systems de Inglaterra. El segundo contrato prevé la prestación de servicios de transporte y logística a Ucrania. El gobierno de Ucrania solicitó la adquisición de servicios de transporte y consolidación de cargas para apoyar los programas de asistencia en materia de seguridad, así como otros elementos relacionados de logística y apoyo a los programas. El costo total estimado es de $99,5 millones estadounidenses. La venta propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, al aumentar la capacidad de Ucrania para garantizar su propia defensa. Además, la administración del presidente de EU, Trump, está considerando la posibilidad de suministrar a Ucrania misiles de crucero JSSM para los F-16. Los primeros misiles JSSM tienen un alcance de aproximadamente 370 kilómetros. Las versiones más modernas son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1,000 kilómetros. El JASM entró en servicio en el año 2003 y combina capacidades limitadas de evasión de radares con un alto nivel de precisión en la guía y una capacidad de carga de ojiva de 450 kilogramos. Actualmente, este misil es operado por 4 países, incluyendo Polonia, que recibió 110 para sus cazas F-16. Otros cazas de la época de la Guerra Fría en servicio en Ucrania, concretamente los Su-27 y Su-24M heredados de la Unión Soviética, ya han sido modificados para lanzar los misiles de crucero británicos y franceses Storm Shadow y Scalp, que tienen algunas características comparables con el JASM. Y aunque el propio Trump declaró hace 2 semanas que no está considerando suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, fuentes de la Casa Blanca afirman que este tema ya lleva tiempo en discusión. Y como sabemos, Trump cambia de opinión muy rápido. Eso es todo por ahora y más noticias candentes del frente las podrán ver en la próxima edición.